Dunkin' Donuts, ¿qué estás tomando? Presenta. A continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, teleaudiencia nacional. Voy a iniciar el programa con un dirigente político. Luego, el candidato presidencial del Partido Liberal, don Mauricio Villeda, esta mañana aquí en Frente a Frente. Antes presento al candidato a la alcaldía de Talanga en el departamento de Francisco Morazán, el joven Nectalí Romero, a quien saludo. Bienvenido. Buenos días. Nectalí me ha pedido el sábado un espacio aquí en Frente a Frente porque quiere hacer una denuncia. Señor candidato alcalde de Talanga, de nuevo bienvenido y le escuchamos. Muchas gracias, Renato, es un placer para mí estar en tan gustado programa, un placer. Gracias por permitirnos dirigirnos a nuestro pueblo talangueño. En efecto, Renato, este año e inclusive el año anterior hemos sido sujetos de una persecución política, se puede decir, en la parte de los medios de comunicación. En Talanga no tenemos la libertad que tengo hoy de poder estar en un medio tan importante. El señor alcalde restringe los medios de comunicación, que la participación de sus rivales, inclusive en las internas, los que participaron con Ricardo Álvarez y con Miguel Pastor, no tuvieron participación en los medios locales y ahora en las generales la ha arremetido contra mí y no permite en ningún momento que se nos dé publicidad porque él quiere ganar a costa de lo que sea, cerrándonos los espacios. Hemos tenido que emigrar a otros municipios, en el caso principal de Porvenir, donde hay un canal de reciente creación. Sin embargo, también él ya influyó para que ese medio yo salga. Entonces es difícil para nosotros participar en política. Miramos que a nivel nacional cualquier candidato puede venir a su programa, puede tener participación en cualquier canal, los de Libre, los del Partido Liberal, Partido Nacional, pero en Talanga no se da esa situación así y para nosotros es muy difícil, Renato, estar luchando políticamente contra el poder económico. Ellos manejan el poder de la alcaldía municipal, ellos manejan el poder del gobierno, del Congreso, y aún nosotros hacemos una campaña de altura, una campaña de acercarnos a nuestro pueblo, de propuestas. Sin embargo, a pesar de todo ello, siempre nos cierran los espacios y es difícil. Ahora, no es la primera vez que escucho este tipo de denuncias contra el alcalde de Talanga. Por supuesto, y eso es un secreto a voces. Se han cerrado medios de comunicación en Talanga, ya todo el mundo lo sabe. Han habido denuncias en el Ministerio Público, sin embargo no se le da seguimiento. Él aduce que no es él, pero él trabaja. Recordemos que en Talanga se trabaja con los sistemas de cable, entonces para él dar la orden al dueño del cable, decirle, ¿sabes qué? Desconectame ese canal, es tan fácil. Entonces se da esa problemática y lo estamos viviendo desde el año pasado, no del año pasado. Él no permite la crítica, él no permite que un periodista lo pueda criticar en Talanga. Él tiene restringido, ¿verdad?, a los mismos periodistas, a los mismos dueños de canales, y ellos saben de lo que yo estoy hablando. No permite que nadie lo pueda criticar. Es un dictador en nuestro pueblo, es un pequeño, un gran dictador en Talanga y todo el pueblo lo sabe. Él se hace la víctima, él si da una entrevista va a venir aquí a decir que no es cierto, pero la realidad es que ha cerrado canales, ha cerrado Canal 7, ha cerrado Canal 17 y también cerró un Canal 14 de un joven emprendedor talangueño, Kenneth Cruz, que está fuera del aire ese canal, y al final no le permitieron al joven un joven que estudia periodismo, que pudiera tener la posibilidad de tener una empresa, un emprendedor, y no se puede, la verdad, Renato, trabajar así en Talanga. ¿Y no ha acudido usted como candidato a alcalde, como aspirante a un cargo de elección popular, al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público? Sí, eso se ha hecho, Renato, y sin embargo todo eso queda todo empapelado y lamentamos, y la verdad que hoy es una oportunidad grandiosa para poderlo expresar, que todo el mundo lo sepa. Ya han habido denuncias, como le decía anteriormente, de muchos actores. Hemos ido a las calles a exigir también en Talanga, pero entendemos de que la problemática en Honduras no se resuelve en las calles. Ellos tienen el control sobre todo. En Talanga ellos tienen un control, ese señor tiene un control enorme sobre inclusive hasta sobre la policía. El otro día uno de ellos sacó un arma a uno de los activistas nuestros. Hubo una denuncia de parte de la persona afectada
y la policía no actuó y hay un temor en Talanga, trabajamos con un temor, con miedo a represalias, incluso el dueño del canal de Porvenir dijo, uno de los socios dijo, mira Nectalí, yo no te puedo seguir permitiendo estar en que ese canal funcione y que te tengan a ti, porque tengo miedo, tengo temor, yo camino libremente, yo tengo temor, dijo, a que vaya a sucederme algo a mí o a mi familia. Entonces la situación, Renato, en Talanga es bien compleja, y yo creo que este alcalde debe entender que la alcaldía no es de él, la alcaldía es del pueblo, es un simple administrador que va a tener que dejar la alcaldía en el momento que el pueblo lo decida, no es la empresa privada de él, no es la empresa familiar de él, pero sin embargo ellos, la familia de este alcalde, mira a la alcaldía municipal como una empresa privada. Sinceramente es lamentable para nosotros hacemos lo mejor para rescatar esa alcaldía y ponerla de nuevo en manos de nuestro pueblo talangueño, y que sea la gente, que sean los barrios, que sean los patronatos, que sean todas las organizaciones civiles de nuestro pueblo los que tengamos participación en el desarrollo de nuestro pueblo. Ahora, me preocupa la denuncia que usted formula sobre lo que le han manifestado algunos propietarios de medios de comunicación, del temor que tienen en caso de no hacerle caso, según lo que he escuchado de usted, al alcalde de Talanga, del temor que tienen a actos de violencia contra ellos y sus familiares. Es decir, que esto trasciende simplemente una orden verbal, una presión psicológica, sino que va más allá. Hay temor, Renato, del pueblo, y toda la gente sabe, inclusive cuando nos ha tocado enfrentarnos a él en situaciones de problemas de cierre de medios, problemas de no actuar legalmente, y toda la gente dice, ¿sabes qué? No te metas con él. Hay un temor infundado en la población, Renato, así lo digo, temor infundado. En Talanga la gente tiene miedo y mucha gente vota por él por miedo, la gente vota porque si no le van a quitar la beca. Hay una forma exagerada de tener un control sobre lo que él hace, no permite que nadie pueda influir. Aquí en Talanga no tenemos, por decirlo así, una rendición de cuentas donde la población podamos exigirlo, pedirle. Yo la vez pasada me da un gusto cuando uno de los activistas nuestros fue a la alcaldía de Cantarranas de Paco Gaitán, y sin estar Paco inclusive en el país, una de las auditoras vino y le imprimió en su computadora un informe de cómo van los gastos, pero en Talanga eso no es permitido. En Talanga hay un temor, y todos lo sabemos, y todos los que están escuchando este programa sabemos la realidad que estamos viviendo en nuestro pueblo, inclusive nosotros hemos sido sujetos a ataques, Renato. Yo soy el primer regidor en Talanga y fui sujeto acá a ataques directamente en pleno corporativo, porque él no permite que uno pueda opinar en contra de las opiniones, de las decisiones de él, y él fue sujeto a agresión física y tuvimos que defendernos. Desgraciadamente nunca hemos tenido esa oportunidad de andar o ese comportamiento, de andar enfrentándonos. Sin embargo, en Talanga se nos da de esa manera, Renato, y es difícil porque simple y sencillamente este señor es un pequeño dictador en un pueblo. Yo digo, vivimos en un país libre, democrático e independiente, con la libertad de expresarnos, la libertad de decir lo que no nos gusta, lo que no es correcto, y también hablar de lo que es bueno, pero en Talanga sinceramente no lo podemos decir. Yo no tengo publicidad, ellos van a decir de que no tenemos dinero, le hemos hecho oferta, le hemos preguntado cuánto nos cobran, dicen, mira Nectalí, no te podemos dar espacio. Todos los demás periodistas saben, incluso yo hablaba el día de antier con uno de los dueños de los medios de comunicación, me decía, Nectalí, yo me siento limitado, yo he dejado de tener publicidad con el Partido Liberal, yo he dejado de ganar dinero en estos 2 meses, por lo menos de campaña, donde todos sabemos que es el tiempo donde los medios de comunicación obtienen mucha ganancia, porque todos los políticos quieren tener su publicidad en sus programas, pero él ha dejado de ganar porque la orden es al Partido Liberal o a Nectalí Romero no le den publicidad. Y en este caso los diputados han sido solidarios con nosotros de no pactar con ellos porque no se nos dan, lo sabe Mauricio Villeda, lo hemos manifestado, Mauricio Villeda de frente lo ha dicho, ¿verdad? Pero es triste lo que estamos pasando y lo más dañino también, nos dieron publicidad, nos invitaron, Renato, a un programa, a un canal cristiano. Esto es tremendo en Talanga lo que vivimos. Y fuimos porque el pastor quería conocer de mi vida, de la de mi familia, quién era Nectalí, cómo era el comportamiento, qué esperábamos para Talanga. Y sin embargo, aún así, él llamó molesto, que dijo que no iba a permitir que me dieran publicidad. Que le dieran espacios. A un espacio. Aún comprándolos ustedes, aún pagándolos ustedes. Aún pagándolos. En Talanga no hay la posibilidad de que yo pueda, no hay precio.
En Talanga no hay precio, no hay un precio al cual yo pueda decir cuánto me cobran por este espacio. No hay la oportunidad ¿Pero de decir, solo es con usted o con los demás solamente candidatos? conmigo, porque de libre no les interesa que tenga libre. Los demás candidatos de los otros partidos tienen oportunidad. El problema sabe que el rival fuerte es la persona que puede realmente sacarlo de la alcaldía municipal, es su servidor. Entonces él es una persecución directa contra Nectalí Romero, contra el Partido Liberal, ¿verdad? Más que todo para la alcaldía municipal, que le interesa, no le importa si a Mauricio le puedan dar publicidad, pero en el caso directo que tenemos con él, una lucha de rescatar la alcaldía, porque él es el alcalde, yo soy aspirante a la alcaldía municipal. ¿Y él es candidato, a la reelección, a la municipalidad de Talanga? Así es. Entonces ya es algo muy personal y lo ha hecho no solo conmigo, lo hizo en las internas con los demás rivales, porque él no permite que sus rivales puedan tener la posibilidad y eso podría ser una entrevista a cualquiera de los dos ex candidatos que luchaban contra él, que no tuvieron publicidad, gente muy buena como Edil Cruz, un gran elemento de Talanga, un señor que es originario de una aldea, no tuvo en toda la contienda anterior publicidad y lo mismo lo está haciendo conmigo ahora. Yo solo le quiero hacer dos preguntas más, breves, respuestas breves, porque ya en unos minutos me dicen va a ingresar aquí al edificio el presidenciable del Partido Liberal, don Mauricio Villeda. Usted acudió al Tribunal Supremo Electoral, me dice. Así es. ¿Usted ha acudido al Ministerio Público? Eso más que todo por la denuncia que pusimos en el Ministerio Público por el abuso de autoridad, Renato, cuando fuimos sujetos a ataques en pleno corporativo. E hizo la denuncia en el Tribunal Supremo de que le han vedado, que no le permiten tener espacios en los medios de comunicación de Talanga y municipios aledaños. Esto sí me preocupa, que él haya hecho la denuncia en el Tribunal Supremo Electoral y que hasta el momento no se haya investigado. ¿Saben por qué me preocupa? Porque yo conozco a los miembros del Tribunal Supremo Electoral y me parece que este es un Tribunal Supremo Electoral, pese a que no son perfectos y que han habido críticas, pero yo creo que han hecho todo lo posible por manejar bien los procesos electorales. Yo creo que este Tribunal Supremo Electoral ha hecho todo lo posible por manejar bien los procesos electorales. Y vea que han sido procesos sensitivos, muy complejos. Entonces me preocuparía que el tribunal no estuviese actuando para investigar la denuncia del candidato alcalde por el Partido Liberal en Talanga. Si lo está haciendo, qué bien. Pero bueno, ya faltan pocos días para las elecciones. Deberían tomar decisiones. A ningún aspirante a cargo de elección popular se le debe dar su participación en los medios. Yo insto al Tribunal Supremo Electoral a que investigue la denuncia del señor candidato alcalde Nectalí Romero del municipio de Talanga y a la mayor brevedad posible, ordenar, actuar y decidir, porque nadie, ninguna comunidad, ningún pueblo, ningún propietario de medio debe estar presionado por nadie para cerrarle la oportunidad a aspirantes a cargos de elección popular. Eso no es democracia. Así que invitaría yo que ante mis ojos no se debilitara la imagen del Tribunal Supremo Electoral con la denuncia que hace el señor Nectalí Romero. Y además, un llamado a la policía, porque si la policía tolera y permite esto que denuncia el alcalde, tampoco está teniendo un rol equilibrado en este tema. Y lo que necesitamos nosotros es absoluta transparencia en este proceso. Que los aspirantes nacionalistas, que los aspirantes liberales, que los aspirantes pinuistas, demócratas cristianos, que los aspirantes de la Alianza Patriótica, del Partido Libertad y Refundación, que los del PINU, que los de FAPERUD, que todos tengan la misma participación en los medios de comunicación. Así que llamaría también a las instancias de la policía a investigar lo que está denunciando el candidato alcalde de los liberales en Talanga, Nectalí Romero. Un mensaje final para concluir. Agradecerle, Renato, la oportunidad que Dios nos permite. Yo siempre he dicho que se nos cierran otras puertas, pero Dios nos abre nuevas puertas. Felicitarlo por su programa y un saludo a mi pueblo talangueño, que sabemos que está pendiente de esto y todos están afirmando lo que estoy diciendo. Eso es, y así se ha hecho del año pasado y ese año. Así que gracias, Renato, por esta oportunidad y muchas gracias. Un saludo al pueblo talangueño y estamos trabajando duro para lograr rescatar la alcaldía de Talanga. Muy bien, me dicen que tengo imágenes de una concentración, ya un minuto más para la participación de el candidato a la municipalidad de Talanga, Nectalí Romero. Fue una concentración esta el sábado en la comunidad de Talanga, ¿verdad? Talanga, claro, así es. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? No, espectacular, Renato, la verdad que se superaron las expectativas que nosotros teníamos. Mauricio muy contento, los diputados muy contentos, vieron la capacidad de respuesta que nosotros tenemos y sobre todo el amor de nuestro pueblo. Renato, quiero decirle que ese día quisieron boicotearnos nuestra actividad, regalando comida a los contrarios nacionalistas, regalando cemento en los barrios, en las aldeas, para que la gente no llegara. Sin embargo, usted puede ver la cantidad de personas que han llegado hasta Talanga a compartir, ¿verdad?, con su candidato la oportunidad de poder rescatar la alcaldía de Talanga, y eso ha sido espectacular, una caravana enorme desde la ermita Talanga, exageradamente de gente que llegó a nuestra concentración con mucha emotividad, con mucho deseo de rescatar el poder en Talanga, y estamos listos para que este 24 de noviembre el Partido Liberal se levante con fe y esperanza y confiando en que las cosas van a ser para beneficio de nuestro pueblo. Miro repleta esa calle, ¿vinieron de otros municipios No, o solamente Talanga, Renato? Eso se le pidió a Mauricio, que no iba a ser una concentración regional, íbamos a demostrar fuerza en Talanga, la cual se dio, ¿verdad? Y la gente está lista para poder enfrentar el proceso electoral. Bueno, sí. ¿Fue en la calle principal de Talanga? En la calle principal. ¿Por el parque? No, en la parte de acá de la gasolinera que está a mediados de Talanga, por ahí fue, ¿verdad? No. ¿Aproximadamente cuántas personas las han cuantificado? 4.000 personas por arriba, Renato. Estuvo buenísimo. Y ya una concentración solo de un municipio de 4.000, 5.000 personas es bastante en estos municipios. Fuerte, en Talanga fuerte, y se lo íbamos a demostrar a Mauricio. Él ha confiado mucho en nuestra candidatura, él sabe el liderazgo que tenemos a nivel de todo. Y estoy junto con mi esposa, ¿verdad? Y con todos los diputados. Ahí no hay alcaldes ni en ningún otro municipio, ¿verdad? No está ni David, no está ni Paco, que son los más cercanos. Solamente fue gente talangueña, y la verdad que algo espectacular para nosotros. Agradecerle a todos nuestros coordinadores, agradecerle a todo el partido en sí, porque tenemos un equipo de gente con un voluntariado enorme, Renato. Trabajamos con muchas dificultades, pero sin embargo la gente nos responde, y sobre todo nuestro equipo, nuestra planilla, nuestros regidores, toda la gente que está compenetrada en ese trabajo. Estamos listos para rescatar el poder y esperamos en Dios poderlo lograrlo. Y esperamos en Dios, Renato, que sea para bienestar del pueblo, porque queremos a nuestro Talanga, porque somos cachazosos, así nos decimos los talangueños, y queremos a Talanga, y queremos que Talanga sea una gran ciudad como otras ciudades del norte, Francisco Morazán. Yo esperaría entonces que el Tribunal Supremo Electoral lo más rápido posible investigue esta denuncia del señor Nectarí Romero, candidato liberal a la municipalidad de Talanga, y no solo la investigue, si comprueba que en efecto es así como él lo dice, tome las decisiones, porque ningún alcalde de ningún color, de ningún partido, puede impedirle, por el hecho de ser alcalde, los espacios publicitarios a todos los aspirantes de elección popular, a cargo de elección popular en sus respectivos municipios. Nadie, por ser alcalde y por reelegirse a esa municipalidad, puede frenar o vedar la participación de los demás aspirantes a cargo de elección popular a tener acceso a los medios de comunicación. Señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, señores de la Fiscalía, comiencen a investigar, porque estas son las cosas que, sumadas una con otra, van deteriorando la credibilidad y la transparencia de un proceso, y no permitan que estas pequeñeces deterioren el proceso electoral. Así que a investigarlo, a tomar las acciones del caso y a permitir que cualquier aspirante a un cargo en Honduras tenga acceso en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, máxime si estos están tratando de reelegirse. Señor Romero, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, un placer. Regresamos en Frente a Frente con el presidenciable liberal don Mauricio Villeda. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Bien, les anticipaba la presencia esta mañana del presidenciable del Partido Liberal, don Mauricio Villeda, y en efecto, él está aquí en nuestro set. Lo saludo. Bienvenido, don Mauricio. Muchas gracias. Me dicen que fue una concentración el sábado anterior en Talanga impresionante. Fue impresionante. Solo tengo que disculparme con todas las personas que circulaban por la carretera hacia Olancho, porque se congestionó de tal manera la calle que imposibilitó el tránsito de muchos vehículos. Pero fue gente de Talanga. Yo no puedo calcular los vehículos que habían. Yo llegué de Cedros a Talanga y me tomó cuadras de cuadras de cuadras de cuadras para poder llegar a la cabeza de la caravana. Yo felicito a los talangueños
es una expresión de triunfo lo que vi en esa ciudad y al mismo tiempo una expresión de repudio a la actual corporación municipal, o a la corporación no, al actual alcalde de Talanga, que ha tenido en zozobra a muchísimas personas en aquel lugar. Pero sí había mucho júbilo, muchas banderas liberales. Solo yo repartí 100 banderas liberales desde el vehículo en que yo iba, a las personas que me pedían en la calle. Creo que el liberalismo y la ciudadanía en general ha despertado. Se sabe la necesidad de cambio que hay en este país y todos estamos dispuestos a colaborar para que en Honduras las cosas vayan en un rumbo distinto, totalmente diferente a lo que ha ocurrido hasta ahora. Vamos a escuchar parte de su intervención en esa concentración de Talanga el sábado anterior. Y al respetar todas las leyes de Honduras, vamos a respetar el estatuto del docente en Honduras. El presidente de la República no va a estar solo en casa presidencial. El presidente de la República tiene además 3 designados. Uno de ellos se va a encargar de la inversión extranjera, otra de ellas se va a encargar de las MIPYMES y aquí en Talanga hoy con ustedes la designada presidencial, doña Lía Hueso de Castellanos, que se va a encargar del área de la salud en Honduras. Quiero decirles que en las encuestas vamos bien, vamos muy bien. Solamente solamente en las encuestas que paga el gobierno o en las encuestas que paga la oposición dicen que el Partido Liberal no está bien. Pero a mí me consta lo contrario porque he viajado por toda Honduras. Y el entusiasmo que hay hoy en Talanga se repite por toda Honduras, amigas y amigos. Voy a terminar diciéndoles que si no hay alumbrado público en esta calle, no se asusten, porque es otra señal de la tiranía que hay en Talanga. Vamos bien y sigamos adelante. El 24 de noviembre yo les pido que con la madurez política que hemos alcanzado vayamos a votar a primera hora de la mañana. Yo les pido que a la hora del escrutinio recuerden que todos pueden pararse alrededor de la urna. Todos pueden, ya vino la luz. Ya se fue la luz.
Recuerden, amigas y amigos, que la democracia exige sacrificios. El 24 de noviembre vamos a ir a votar temprano. Nos vamos a quedar en las mesas hasta el final y nos podemos parar alrededor de las mesas para que el escrutinio no vaya a ser trastocado. Y cuando se acerquen ustedes a depositar el voto en la casilla del alcalde y de la corporación municipal, cuando metan el voto digan: ¡te fuiste, Necta! Quien es parte de la concentración de los liberales en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, el sábado anterior. Mientras vemos esas imágenes, voy a limitarme estrictamente a leer la redacción del diario La Tribuna sobre esa manifestación. Dice La Tribuna: en una clara alusión a los abusos que comete el candidato oficialista del gobierno de repartir víveres, cemento, bonos del engaño, construir leyes para intereses personales, pistas de aterrizaje para engañar a la gente, mientras la población sufre del miedo a que está sometida, el presidenciable Mauricio Villeda proclamó en Talanga Francisco Morazán que está listo para devolverle la dignidad a la nación junto al pueblo. Se acabó la dictadura del Partido Nacional y comienza la democracia del liberalismo social, que se trata del beneficio de las políticas de gobierno para todos los ciudadanos, no importa de qué partido sean o qué pensamiento tengan, subrayó Villeda. Se acabó el mercado de la política en Honduras. Villeda, en concentración de Talanga: creen que todos tenemos precio y que en la dictadura todo se compra. Quedan pocos días para terminar con esta pesadilla del miedo. Don Mauricio, el contenido de su discurso en esta concentración de Talanga, según veo y leo, tuvo como centro los cuestionamientos al actual gobierno. Efectivamente, y nosotros nos encontramos ese día, cuando íbamos en la caravana, una rastra de cemento que estaba con las banderas del Partido Nacional repartiendo cemento a las personas que se acercaban, que por cierto eran muy pocas. Y después vimos también un camión, un furgón lleno de bolsas de alimento, repartiendo también alimento. Es decir, nosotros pedimos autorización al Tribunal Supremo Electoral para realizar una actividad política en Talanga. Y por el contenido de la propia ley, ningún otro partido debe de interferir. Pero al alcalde actual y candidato a la reelección de Talanga del Partido Nacional no le importó la ley y se puso a repartir cemento y se puso a repartir comida para interferir con un evento político autorizado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué significa eso? Significa que volvemos otra vez a la práctica del totalitarismo. Así como en el Congreso Nacional las decisiones se adoptan totalitariamente, en los municipios de Honduras también se está actuando de esa manera cuando hay alcaldes como este de Talanga, que tiene muchísimo repudio en la población y se amedrenta a la gente. En los medios de comunicación no sale, pero la campaña del Partido Nacional en contra mía es de que yo no voy a seguir con el bono 10,000, que yo no voy a seguir con los bonos que está dando el Estado, que hay que votar por el Partido Nacional, que si el Partido Nacional no recibe los votos, quien va a ganar es libre. Eso es lo que dice el Partido Nacional en el interior del país. Y es una campaña de miedo, porque a personas que han estado apoyándome les han quitado el bono 10,000 y les han dicho que ya no se los van a dar. Yo les digo que no se preocupen porque las próximas elecciones no las va a ganar el partido de gobierno. Quien va a ganar es el Partido Liberal y nosotros vamos a respetar el bono 10,000, pero con dos modalidades. La primera modalidad es que va a llegar entero a los destinatarios, no va a llegar por partes, porque hay corrupción también en la entrega del bono 10,000. Y lo otro es que lo vamos a despolitizar. Va a ser un bono para los más necesitados de Honduras y no necesariamente para los
para las personas que están en un solo partido político. Nosotros creemos en la democracia, creemos en que el gobierno tiene que ser de unidad nacional y las carreteras que hagamos, los colegios que hagamos, las clínicas que hagamos, los bonos que sigamos repartiendo van a ser para todos los hondureños y no únicamente para un solo partido político. Es la campaña del miedo. Nos hemos encontrado con que se está atemorizando a las personas. Se les llega a ver, no importa qué nivel, no importa si es a nivel de empresarios, si es a nivel de profesionales o si es a nivel de obreros, campesinos, agricultores. No importa qué nivel, pero lo que se está sembrando en este momento es el miedo. Y eso para mí es un signo de desesperación. Es un signo de desesperación porque se sabe perfectamente que no hay respaldo político, no hay respaldo popular en este momento para el partido de gobierno. Y se sabe también que los otros partidos que han surgido a la arena política no tienen la capacidad de ganar las próximas elecciones. Yo estoy sorprendido, favorablemente sorprendido, de la reacción del pueblo hondureño en todas partes, absolutamente en todas partes. Ayer en Belén Gualcho desbordó la ciudad. Yo nunca, les soy sincero, nunca esperé, y los organizadores tampoco esperaron la reacción popular que hubo en Belén Gualcho el día de ayer. Y lo mismo ocurrió en San Marcos de Ocotepeque. Era una caravana enorme, enorme, igual que la caravana que hubo en Talanga, inmensa, una caravana interminable que aprovechamos para pasar por municipios aledaños y después nos reunimos también en San Marcos de Ocotepeque. San Marcos de Ocotepeque es una ciudad que en este momento necesita recuperarse la alcaldía, igual que en Belén Gualcho hace falta recuperar esa alcaldía. Y por último, estuvimos también en San Andrés, en el departamento del Empira, y la cantidad de personas que llegaron a San Andrés, a pesar de las condiciones atmosféricas que había en ese momento, fue impresionante, Renato. Yo tengo nada más agradecimiento para los liberales y para los hondureños en todo el país, porque no me apoya únicamente el Partido Liberal, me apoya la ciudadanía en general, me apoyan muchísimas personas del Partido Nacional, muchísimas personas que están regresándose al Partido Liberal que habían transitoriamente intentado buscar una ruta diferente, pero están regresando al Partido Liberal. Esa es la campaña que se está haciendo en nuestra contra y yo respaldo totalmente la denuncia que le han hecho, por lo que le han hecho a Nectalí en Talanga. Quiero decirle que antes de ir a Talanga estuve en Cedros con David Castro y como yo sabía que lo que se estaba transmitiendo desde Cedros cubría todo el departamento, toda la parte norte, el cono norte del departamento de Francisco Morazán, ahí aproveché para fustigar políticamente al alcalde de Talanga porque no es posible que en un ambiente supuestamente de democracia una persona con poder político le niegue incluso el derecho fundamental de libertad de expresión a otro candidato político, a su adversario. Si eso se hace es por temor, si eso se hace es por miedo, porque no es posible que a estas alturas del desarrollo político, a estas alturas de la democracia, eso suceda en Honduras. Y más después de haberse denunciado ante la Fiscalía General del Estado, ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Por qué las autoridades y por qué algunas personas que gobiernan localmente están sobre la ley? Están sobre la Constitución de la República. Eso es lo que queremos cambiar. He reiterado muchísimas veces que en mi caso el presidente de la República jamás va a estar sobre la Constitución de la República, jamás va a estar sobre la ley, sino que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que se respete la Constitución y las leyes de nuestro país. Bueno, varias cosas de las que ha dicho el presidencial liberal me interesan, las he anotado y tendré que repreguntar sobre ellas. Por ejemplo, esa campaña que en su contra dicen hacen los nacionalistas, en el sentido que votar por el Partido Liberal el próximo 24 de noviembre es darle el triunfo a Libre. Eso exactamente fue lo que me dijo. ¿Es la campaña que hacen los nacionalistas? Eso es lo que hace el Partido Nacional. Muy bien. Me interesa el tema para profundizarlo. La denuncia del presidenciable liberal es que los nacionalistas hacen campaña que votar por él, votar por el Partido Liberal,
significa darle el triunfo a Libre. Interpreto que la idea que queda en el fondo es que si lo dan a Mauricio, es un voto que no va a fructificar porque el Partido Liberal o el presidenciable liberal va a perder las elecciones. En el fondo, ¿esa es la idea? La idea es que el Partido Nacional, desde que se firmó el acuerdo de Cartagena, ha querido destruir a su principal opositor. Y para eso se ha puesto de acuerdo el Partido Nacional con Libre. Tanto así que incluso se ha financiado por el Partido Nacional, se ha financiado a Libre. Y hay un acuerdo para destruir al partido más grande de Centroamérica, al partido más grande de Honduras. El asunto es que no le resultó la estrategia, porque con la división interna que sí se causó en el Partido Nacional, con el fraude interno que se hizo en el Partido Nacional, muchísimas personas están dispuestas a no respaldar a un candidato que hizo fraude dentro de su propio partido y no están dispuestos a respaldar a una persona que ha violado la Constitución de la República, que ha violado las leyes secundarias de nuestro país. Bueno, esa es otra arista que me llama la atención. ¿El Partido Nacional o el gobierno están financiando a Libre? No, el gobierno. Si expresé el Partido Nacional es porque en este momento el presidente de la República y el presidente del Congreso Nacional hacen cabeza en este gobierno. Bueno, pues me encuentro con esta novedad, con esta denuncia del presidenciable liberal que el gobierno está financiando a Libre. Creo que esto hay que profundizarlo, pero además presentó en esta concentración de Talanga a Lía Hueso de Castellanos como su próxima secretaria de Estado en el despacho de Salud Pública. Como designada presidencial. Como designada presidencial. Encargada del área de la salud. Encargada del área de la salud. Así es. Me disculpa, malinterpreté entonces, malinterpreté. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque diferentes sectores de sociedad civil están pidiendo a los presidenciables, antes del 24 de noviembre, revelen los nombres de hombres y mujeres con los que van a gobernar. He escuchado a Omar Rivera, he escuchado a la rectora Julieta Castellanos, he escuchado a muchos representantes de sociedad civil exigiendo a los presidenciables revelar los nombres de las personas con que van a gobernar. Porque resulta que después de las elecciones, el triunfador lleva en su gabinete de gobierno a gente que no satisface las aspiraciones de los electores. Y en algunos casos, a gente que se le paga toda su inversión en política regalándole una secretaría de Estado o algún cargo dentro de la administración pública. Por eso, un fuerte grupo de sociedad civil, para no recibir sorpresas después de las elecciones, está pidiendo que los presidenciables revelen los nombres con las personas que van a gobernar. Eso lo vamos a profundizar también aquí en Frente a Frente esta mañana, y luego esta denuncia que, bueno, me parece novedosa. En el pasado mucho se ha dicho de presidentes que financiaron candidaturas de otros partidos políticos y no precisamente del presidenciable del partido político en el gobierno. En esta ocasión, don Mauricio Villeda denuncia que el Partido Nacional en el gobierno está financiando a Libertad y Refundación. Después de la pausa. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida. Este segmento es presentado por Seguros Da Vivienda. Bueno, esto es en Belén Gualcho. Eso es Belén Gualcho. Esto es Belén Gualcho, en el departamento de Lempira. Ocotepeque. Ocotepeque, perdón. Esto es en San Marcos de Ocotepeque. Esta fotografía es San Marcos de Ocotepeque. La anterior caravana era en el municipio de Belén Gualcho, también Ocotepeque. A esta precisamente se refiere usted que las expectativas se quedaron cortas en relación al número de personas que se congregaron a las concentraciones. Así es, efectivamente. Jamás esperaron los organizadores la concurrencia. Esto es Belén Gualcho. Ahí está la iglesia de Belén Gualcho, que es un monumento histórico en aquel lugar. Esa también es Belén Gualcho, ahí está la iglesia de Belén.
Y ahí está, mire qué preciosidad. Es una iglesia que yo creo que muchos hondureños no conocen. Y estaba totalmente lleno. Esto es también, no, vamos a ver, esto es yendo a Belengualcho, efectivamente, bajando hacia Belengualcho. Y esto ya es en San Marcos de Ocotepeque. Las expectativas que tenemos, Renato, son enormes porque la reacción popular es igualmente enorme. La reacción del pueblo en cada lugar donde yo voy, la reacción es exactamente la misma. Pasó en Talanga, pasó en Ocotepeque, pasó en Lempira, pasa en San Pedro Sula, pasa en Santa Bárbara, pasa en La Ceiba, pasa en Francisco Morazán. La gente está ansiosa del cambio porque realmente las otras alternativas que tenemos son exactamente lo mismo, el pasado de Honduras. Y la gente está harta en este momento de la gran corrupción que hay en el país. La corrupción que existe en Honduras es algo que no puede seguir, que no puede continuar en este país. La falta de seguridad que hay en Honduras tampoco puede continuar. El status quo debe de cambiar. Honduras no puede permitirse seguir con los mismos, con los que están ahora o con los que estuvieron antes. Xiomara estuvo antes con Mel Zelaya, Juan Orlando está ahora con el Partido Nacional. El único partido que tiene posibilidades reales de cambio en este momento es el Partido Liberal. Yo no he estado en el gobierno y yo voy a demostrar que sí se puede gobernar sin corrupción, que sí se puede gobernar con ética y que sí se puede favorecer a la mayoría de los hondureños. Ayer en San Andrés, en las palabras del candidato alcalde me decía: no se imagina usted la cantidad de analfabetismo que hay aquí en San Andrés, departamento de Lempira. El departamento del actual presidente del Congreso Nacional, analfabetismo en todo Honduras, Renato. Falta de medicinas en los hospitales de todo Honduras, falta de seguridad en todo Honduras, crímenes que se cometen desde las cárceles de Honduras. Tenemos que cambiar la situación de seguridad no puede continuar igual. Yo traía hoy aquí a su programa el primer decreto ejecutivo que voy a hacer en Consejo de Ministros, en la primera reunión de Consejo de Ministros. El tema de la extorsión en Honduras es inmenso. Se causa daño económico, se causa daño moral, se causa daño psicológico a las personas. Todos hablan ahora en nombre de las maras, que en nombre de la Mara 18 te estoy llamando porque te tenés que pagar tal cantidad de extorsión. Esa es la situación de Honduras, en todos los niveles, no importa quién es. ¿Y de dónde viene la extorsión? De los centros penales del país. Hemos reiterado la necesidad que las compañías de cable, que las compañías telefónicas no permitan el uso de llamadas celulares desde las cárceles de Honduras. Hemos pedido que las puertas de entrada a los centros de privación de la libertad se conviertan en aduanas para que no entre y salga todo lo que por ahí pasa. En un centro penal hemos visto que entra desde una AK-47 hasta un teléfono celular. Eso no puede continuar en Honduras. La prevención del delito se ha olvidado totalmente. Yo propongo en este decreto, que lo voy a firmar aquí frente a usted porque no me voy a echar para atrás con respecto a las compañías de celulares, que dice así: ordenar a los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, la implementación de las medidas necesarias y efectivas para que toda comunicación telefónica móvil que sea originada desde un centro penal tenga un mensaje de voz o un mensaje de texto en forma de advertencia que indique que dicha comunicación está iniciándose desde uno de esos centros. Para lograr dicho objetivo, los operadores deberán hacer uso de los recursos tecnológicos más adecuados. ¿Por qué? Porque he vivido secuestros de personas cercanas cuyos secuestros han sido planificados desde los centros penales. Y se ha ordenado a las compañías de telefonía celular y a las de comunicaciones personales que pongan la señal para distorsionar las llamadas que salen de los centros penales, y no se ha logrado. ¿Por qué? Porque en connivencia los internos con los encargados de la seguridad de las penitenciarías
cortan los equipos que están dentro de los centros penales. Si eso no se ha logrado hacer, entonces vamos a implementar una medida adicional que ha sido efectiva en otros países de América Latina. Y es que si usted recibe una llamada telefónica en su celular, cuando usted conteste, le va a salir un mensaje de voz bajar inmensamente lo que es la extorsión en Honduras. Estamos cansados de la extorsión. En mi propia familia he tenido miembros de la misma que reciben llamadas telefónicas para extorsionarlos. Y eso hay que pararlo, y no veo absolutamente ninguna medida de este gobierno en 3 años y medio que esté realmente decidida a parar la extorsión. No lo veo. Y es algo que, repito, daña psicológicamente, daña económicamente y no se hace nada. Por lo tanto, yo tengo ya aquí mi primer decreto del Consejo de Ministros para frenar ese tipo de llamadas telefónicas y para identificar el origen de las mismas. Permita, porque en un acto, no, en este momento no lo firmé. Aquí, no, es aquí. En un acto simbólico, el presidenciable liberal Mauricio Villeda me dice, voy a firmar aquí, en un acto simbólico, el primer decreto ejecutivo. Este es, artículo primero, ordenar a los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL la implementación de las medidas necesarias y efectivas para que toda comunicación telefónica móvil que sea originada desde un centro penal tenga un mensaje de voz en forma de advertencia que indique que dicha comunicación está iniciándose desde uno de estos centros. Para lograr dicho objetivo, los operadores deberán hacer uso de los recursos tecnológicos más adecuados. Él dice, quiero firmar aquí simbólicamente mi primer decreto ejecutivo y yo no pierdo esa esencia de periodista. Y las cosas que impactan, las primicias, me gustan como a cualquier periodista en el mundo. Yo pido por favor a la tecnología que tenemos subir esta cámara para ver la firma simbólica en este decreto ejecutivo del presidenciable. Vamos compañeros, por favor, estoy pidiendo que esta cámara se suba aquí para que se muestre la firma del presidenciable Mauricio Villeda. Yo creo que la cámara hay que subirla por allá. Hay que hacer todo el esfuerzo. Subir la cámara por allá, ayúdenme por favor. Y si no, doy la vuelta y me pongo frente a la cámara Es la esencia periodística en cualquier lugar del mundo de un comunicador. Las primicias, las cosas impactantes se hacen de la mejor manera posible. Y está pendiente la respuesta de aquella pregunta. Está pendiente la respuesta de aquella pregunta. Solo se es un buen gobierno cuando se gobierna con gente honrada. Y si los gobernantes nos dicen antes, voy a gobernar con tal persona, pero antes de las elecciones, mejor todavía para uno, porque uno se encuentra sorpresa de los gobernantes después de que han sido electos. Llevan gente que les financió la campaña, retribuyen a la gente que les financió la campaña con cargos, y no necesariamente la gente que financia campañas es la gente más honrada. Siempre buscan un propósito, de por medio hay un objetivo. Falta la respuesta que en unos minutos se la voy a exigir o a demandar al presidenciable liberal, porque esta idea viene de la sociedad civil, dar a conocer los nombres antes de las elecciones del 24 de noviembre con que van a gobernar. Pero estas cosas, aunque sean simbólicas, tienen un carácter noticioso muy importante, máxime viniendo de un candidato a la presidencia. En este caso de don Mauricio Villeda, que me dice aquí en este programa, firmo simbólicamente el primer decreto ejecutivo. El primer decreto ejecutivo que firmaré en el primer Consejo de Ministros. Así que captamos esa firma, don Mauricio Villeda. Muy bien, con mucho gusto. Vamos a estampar la firma aquí mismo. Pero que se mire y no la estoy viendo. Esa es la firma de este decreto que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el delito de extorsión
que sufren muchísimos hondureños diariamente, en todo Honduras, en todos los barrios, en todas las colonias, por cualquier cantidad de dinero. Así es que yo no me echo para atrás y vamos a luchar fuertemente en contra de la extorsión. Y vamos a seguir preparando decretos, porque vamos también a firmar decretos en donde vamos a cambiar la seguridad de los centros penitenciarios. Ahí tienen que haber aduanas penitenciarias para que no entre y para que no salga lo que quieran los reclusos. Repito, hemos visto casos de cómo una ametralladora AK-47 ha sido decomisada adentro de un centro penal. Y hemos visto también cualquier cantidad de armas cortopunzantes que han sido decomisadas dentro de los centros penales. Y no digamos teléfonos celulares que sirven no para comunicar a un recluso con su familia, sino que para comunicarlo con otros delincuentes y para cometer actos en contra de la seguridad de los hondureños. Le reitero mi disposición total de luchar a favor de la seguridad en Honduras. ¿Me permite este decreto firmado simbólicamente? El artículo 2 dice: se autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para que integre el órgano de seguridad de las telecomunicaciones, OSTEL, que debe ser conformada por la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Secretaría de Estado del Interior y Población a través del Instituto Penitenciario y los operadores de los servicios de telefonía móvil, celular, comunicaciones personales. La coordinación de OSTEL recaerá sobre la Secretaría de Seguridad y aunarán esfuerzos conjuntamente con los operadores para alcanzar los resultados que la población requiere. Artículo 3, porque también aquí es donde se ponen a prueba a los presidentes. OSTEL deberá, en un plazo de tiempo no mayor a 30 días calendario, a partir de la vigencia del presente decreto, implementar las acciones necesarias para el cumplimiento de este decreto en los centros penales de Amarateca y Centro Penal de San Pedro Sula, y en el resto de los centros penales del país en un término no mayor de 90 días. Yo veo aquí que firman decretos históricamente y no los cumplen. ¿Desde cuándo venimos escuchando que van a bloquear las llamadas de los centros penitenciarios? Desde hace meses. No, desde hace tiempo. Yo no veo que eso ha ocurrido. No veo que eso ha ocurrido. Ahí se pone a prueba los presidenciables. Y el problema ¿Qué garantías podemos tener los hondureños? ¿Qué garantías podemos tener los hondureños? Que si usted llega a la presidencia de la República, hará valer su peso como presidente, su autoridad como presidente, y se le va a hacer caso como presidente. He reiterado que nadie puede estar sobre la ley. He reiterado que del presidente de la República para abajo, o del pueblo hasta el presidente de la República, todos tenemos la obligación de cumplir la ley. Todos tenemos la obligación de respetar la Constitución de la República y de respetar también la ley secundaria. Y las compañías que vienen a operar en Honduras tienen también la obligación de respetar la ley. Aquí está el proyecto de decreto ejecutivo. La ley ya establece cuáles son las sanciones que hay que implementar en caso de infracción, y si hace falta también le voy a proponer al Congreso Nacional el aumento de las penas para que estas compañías cumplan con su obligación. Se trata de la seguridad de los hondureños, se trata de frenar el delito de extorsión, se trata de devolverle a Honduras la paz y la tranquilidad social que ha perdido. Porque yo he escuchado argumentos que si bloquean la señal en los centros penitenciarios, se va a ver afectada las comunidades adyacentes al centro penitenciario. ¿No hay tecnología acaso para bloquear la señal justamente que se requiere bloquear? Claro que sí hay, sí lo hay, y hay celdas específicas que son las que pueden bloquear. Ahora, ¿qué ha pasado en este caso? Las celdas se pusieron en los paneles se pusieron en los centros penitenciarios, pero hay connivencia entre la autoridad del centro penal y los reclusos para cortar la tecnología que fue instalada. Eso no se puede permitir. Es que no hay autoridad. Es que en un centro penal el que manda es el recluso. Es que no se puede cambiar al policía o al encargado de la seguridad de una cárcel cuando incumple con sus obligaciones. ¿Qué tipo de seguimiento está dando la...? Pero es que ese es el problema de Honduras. Ese es el problema de Honduras. Cuando aún y con su investidura de presidente, el presidente no es capaz
de que se apliquen sus decretos ejecutivos. Se cambia al ministro. Si el ministro no logra que se cumpla una orden del Poder Ejecutivo, se cambia al ministro y se pone a otro que sea capaz de sentar autoridad en su Secretaría de Estado. Y si le falla ese que puso y en el que depositó la confianza. Bueno, se pone otro y se le deducen las responsabilidades por no cumplir con la obligación legal. Ese es el otro problema. Ese es el otro problema. Por lo que el Estado de Derecho parece débil. Usted puede sacar a un ministro, pero ese ministro nunca se le investiga si fue por abuso de autoridad, si fue por cualquier otro delito que atente contra nuestro presupuesto y contra nuestra seguridad. Yo he dicho reiteradamente, en el caso de la corrupción, y esto se alarga también a la seguridad, que son dos problemas enormes que tiene el país, que en caso de que un funcionario del Estado no cumpla con sus obligaciones, yo mismo voy a presentar la denuncia. Y he dicho también en forma reiterada que voy a desarrollar 2 artículos de la Constitución de la República y voy a implementar una nueva ley que no existe, y es la ley para deducirle responsabilidad a todos los funcionarios públicos de Honduras, en los 3 poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, que nadie vaya a quedarse fuera del alcance de la ley. Y también a aquellas empresas que manejen fondos del Estado, y también a los órganos contralores del Estado. Todos tenemos que estar sujetos a la ley y todos tenemos que se nos deduzca la responsabilidad en su caso. Esta pregunta se las hago, don Mauricio, porque escuché al presidente Lobo en nuestro programa Frente a Frente el martes anterior, si mal no recuerdo, desde la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, diciendo que uno de los grandes problemas de los gobernantes es esa burocracia improductiva. Esos hombres y mujeres, que no son todos, pero que aún recibiendo órdenes del presidente son incapaces de acatarlas, porque demandó el director de la Pedro Nufio que el presidente le había prometido arreglar ahí una quebrada que pasa cerca de la Pedro Nufio. Y dice el presidente: pero si yo le ordené al ministro del FIS, señor director de la Normal Pedro Nufio. Y me dice: eso es lo que pasa, dice, uno ordena, pero en este montón de burócratas y de inconscientes muchas veces no hacen lo que les dice el presidente. ¿Cuál es ese estilo de gobierno para romper con ese vicio? El principio de autoridad. El problema ahorita es que en el FIS están regalando 1.000 millones de lempiras en cemento para hacer campaña política en todo Honduras. Entonces me imagino que el director del FIS está en otros asuntos y no acatando las órdenes del presidente de la República. Y he visto con dolor también que en los consejos de ministros ni siquiera se atiende al presidente de la República cuando se le dice no hay que contestar llamadas telefónicas, tienen que dejar sus teléfonos celulares en otro lugar. El principio de autoridad es algo que no se puede soslayar, y Honduras necesita orden para llegar a destruir los grandes problemas que tiene este país: el problema de seguridad y el problema de la corrupción. El presidenciable liberal Mauricio Villeda está en la capacidad de anunciar antes de las elecciones su gabinete de gobierno, como lo exige parte de la sociedad civil. ¿Qué presidenciables de los 8 que disputan ese cargo en las elecciones del 24 de noviembre son capaces de hacernos un favor a los hondureños? Conocer la gente con que van a gobernar antes de que vayamos a depositar el voto, porque no hay cosa peor, más triste y dolorosa para uno como elector, que ver que vota por una persona y que esa persona al final se rodea de indeseables, de personas con intereses personales, de personas que quieren, buscan e idealizan el poder y estar en el poder solo para servirse del poder, solo para enriquecerse en el poder, solo para beneficiarse en el poder. Eso es el hartazgo que tenemos los hondureños. Esa es la decepción que tenemos con nuestros políticos los hondureños. ¿Qué candidato a la presidencia, como lo demanda la sociedad, puede comprometerse antes del 24 de noviembre a decirnos, por lo menos, con este voy a gobernar en la Secretaría de Salud, o con esta voy a gobernar en Soptravi, con este voy a gobernar en los ministerios que históricamente han sido los más cuestionados por los actos de corrupción de la gente que llega ahí? Y segundo, hay una respuesta pendiente. ¿Cómo es eso de que el gobierno está financiando a Libre?
después de la pausa comercial. Dunkin' Donuts, ¿qué estás tomando? Presentó. Bueno, el ministro director del FIS, Roberto Sabla, en comunicación con Frente a Frente. Ingeniero Sabla, adelante, buenos días. Sí, buenos días, Renato, teleauditorio a nivel nacional. Efectivamente, por alusión a lo que es el programa del crédito fiscal del cemento, quisiera aclararle al candidato del Partido Liberal, el abogado Mauricio Villeda, que el decreto 45, artículo 9, numeral 2, manifiesta que puede pagar parcial y totalmente con cemento los proyectos de beneficio social. Recuerde que estos proyectos están beneficiando a los más pobres. Estamos haciendo miles y miles de pisos a lo largo y ancho del país y yo creo que de alguna u otra manera no debemos de estar desfigurando, denigrando un programa tan noble que trae enormes beneficios al país. Quisiera yo, abogado, que usted, un hombre forjado en la Academia de las Leyes, conociera los alcances de este decreto, para que no sigamos denigrándolo, porque usted y yo tenemos pisos de cerámica, pero a las familias que le estamos haciendo, efectivamente, estos pisos son familias que tienen piso de tierra y se lo estamos cambiando por un piso de cemento. Ok, ¿esto incide en qué incide? En la salud de esta familia, en la autoestima de esta familia. Más bien esto es un programa que deberíamos de poderlo replicar en la próxima administración, y no me cabe duda que es un programa exitoso. Muchas gracias, Renato, y un saludo a la distancia a don Mauricio Villeda. Muchas gracias a usted, ingeniero Roberto Sabla, ministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social FIS. ¿Algún comentario, don Mauricio? Dos comentarios. Lo primero es decirle que en mi casa no hay piso de cerámica. Absolutamente. Tal vez en su casa sí hay piso de cerámica, en la mía no lo hay. En la parte de afuera, en el patio, donde hice algunas reparaciones, ahí sí pusimos un poquito de eso, pero en mi casa no. Es una casa de 30 años, señor director del FIS. Y en segundo lugar, que yo no he criticado su programa. Quien lo hizo fue el presidente Lobo, su jefe. El presidente Lobo dijo que usted no había atendido una orden y que él había dado esa orden, así que yo no critiqué su programa. Lo que dije yo fue que posiblemente usted no había atendido al presidente Lobo porque estaba muy ocupado repartiendo los 1.000 millones de lempiras en cemento que aprobó el Congreso Nacional. Ese fue mi comentario. Muy bien. Un televidente me llama y me dice, dígale a Mauricio Villeda que obtendrá un resto de votos, así con esas palabras, si ratifica a Marlon Escoto como secretario de Educación. El presidenciable liberal podría considerar, o está dentro de sus consideraciones en este momento, la ratificación de Marlon Escoto en la Secretaría de Educación Pública. Bien, es una pregunta que se me ha hecho en distintas oportunidades. Yo he expresado con relación a él y con relación a lo que va a ser mi gabinete, que el gabinete de Estado va a estar formado por personas honestas y por personas capaces, que esos son los dos requisitos que yo exijo para que una persona forme parte del próximo gabinete de gobierno. Pronto estaré dando nombres de esas personas y estaré dando también otras soluciones que quiero hacer desde el gobierno. Con respecto a la Secretaría de Educación, yo tengo que reconocerle al ministro actual esa auditoría que hizo del año 2011, en donde él puso en la palestra pública que hay muchísimas personas que recibían sueldo de maestro y que estaban muertos. Muchísimas personas que recibían sueldo de maestro y que estaban jubilados. Y muchísimas personas también que recibían 2, 3 y hubo un caso de 19 salarios. Lo que tengo que criticarle en ese caso específico es que no veo los responsables. No veo los responsables que recibieron y que cobraron los cheques de los muertos y de los jubilados, y tampoco veo los responsables de los que pagaron esos cheques, de los que hicieron esos cheques. Otra cosa que quisiera decirle es que lo felicito también por los 200 y un poco más de días de clases al año. Y lo que quisiera yo es que esa fuese una norma de conducta de todos los hondureños y durante todos los gobiernos, y que esos 200 días de clases fuesen también de calidad educativa
y no de asistencia únicamente a las escuelas de Honduras. Y quisiera también excitarlo, motivarlo para destruir lo que ha sido una costumbre en nuestro país de tener la unidocencia. Decía aquí en este programa hace un momento que en Belén Hualcho una de las cosas que se me pidió fue que no hubiese unidocencia, y también en San Andrés, en Ocotepeque, se refirió el candidato alcalde al problema de la unidocencia. Y quiero decirle que hay muchas otras cosas a lo que yo lo motivaría, por ejemplo, a que se mejoren las instalaciones de los centros de educación de Honduras. Visité un kinder, o varios kinders y varias escuelas, y hemos llevado incluso donaciones porque no hay techos dignos, se cuela el agua por los techos de las escuelas, los servicios sanitarios para niñas y los servicios sanitarios para niños están unos en pésimo estado y otros casi al aire libre. Yo comparto también las labores de saneamiento que se han hecho desde la Secretaría de Educación Pública. Lo que sí le pediría es menos confrontación con el gremio magisterial. Yo soy hijo de una maestra de educación primaria y yo sé lo que es la docencia. Estoy casado con una persona que ha dado su vida a la educación en nivel superior, al principio 10 años en la universidad dando clases y después toda su vida dedicada a la docencia, y entiendo perfectamente el derecho humano a la educación que tenemos todos los hondureños. Yo no excluyo a ninguna persona de ser parte de mi gabinete de Estado, pero sí exijo esos dos requisitos que le dije: honestidad, transparencia total y capacidad. O sea que lo considera, o está dentro de sus consideraciones, no no descartarlo. No lo excluyo, no lo descarto absolutamente, absolutamente. Escuché que dijo que revelará nombres de colaboradores suyos. Me imagino que antes del 24 de noviembre. Así es, y lo vamos a hacer en las principales secretarías de Estado, en aquellas que muchas personas quisieran tener a su alcance para la corrupción. Vamos a hacer un filtro en esos lugares. Quiero advertirle a toda la teleaudiencia que hasta el día de hoy jamás he comprometido ninguna contribución a la campaña hacia una Secretaría de Estado. Nunca. Y siempre que me han pedido la posibilidad de pensar en X o Y persona, les he dicho, este no es el momento. Lo primero que hay que hacer es demostrar la capacidad política para ganar las elecciones del instituto que nosotros tenemos, junto con los pajaritos azules y las pajaritas azules, y con los de Libre que están regresando, y con las personas que no tienen partido político. Tenemos que ganar las elecciones, y una vez que ganemos las elecciones, dediquémonos entonces a la gobernabilidad del país. Y he dicho también que un día después de las elecciones, el 25 de noviembre, comienza mi trabajo político. No voy a esperar hasta enero, sino que el 25 de noviembre comienza el trabajo político con organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con las distintas secretarías de Estado, para que Honduras llegue al lugar que nosotros queremos, al desarrollo, a la honestidad, a la decencia en contra de la corrupción, que es lo que prima en este momento. Bueno, para que no hayan malas interpretaciones, asumo que cuando dice comienzo el 25, mi trabajo político, se está refiriendo a su trabajo en cuanto a determinar o definir políticas públicas. Después de haber ganado las elecciones. Después de haber ganado las elecciones, para que no se interprete que el trabajo político electoral va a continuar después del 24 de noviembre. Los gobiernos se manejan con políticas públicas claras. Entiendo que eso quiso decir. Así es. Comienzo mi trabajo político. Muy bien. Quedamos claros entonces que antes del 24 de noviembre el presidenciable liberal va a revelar nombres de sus allegados en las secretarías más sensitivas y que históricamente más han estado proclives por la conducta de quienes han llegado a más actos de corrupción. Y le puedo mencionar dos de ellas. Por favor, después de la pausa comercial. Después de la pausa comercial, el candidato del Partido Liberal anuncia, siguiendo esa demanda que tiene la sociedad civil, de las secretarías en las que va a anunciar los nombres de sus titulares antes de que los hondureños vayamos a ejercer el sufragio electoral el domingo
24 de noviembre. Pero aún hay una respuesta pendiente para Frente a Frente. ¿Qué es eso de que el gobierno de don Porfirio está financiando a Libertad y Refundación? Después de la pausa. Este segmento fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, hay infinidad de mensajes, buena parte de los mensajes a este tema del cemento. Me dice un televidente respecto al tema del cemento, está muy bien que ayuden a las personas haciéndoles piso para mejorar un poco su vida, pero ¿por qué no se los entregan a las alcaldías? ¿Por qué tienen que ser los dirigentes políticos que anden en los barrios de San Lorenzo regalando las bolsas de cemento en nombre de candidatos políticos nacionalistas? Bueno, si el cemento lo mantienen en la sede del partido, me dice un televidente. Oye, acabo de recibir un mensaje del alcalde de Dolores, Intibucá, que es un alcalde liberal, que me dice, en cuanto a lo del cemento del FIS, solo les están dando a los alcaldes del partido de gobierno. ¿Qué es eso? ¿Por qué esa discriminación? La misma discriminación existe con los bonos. Entonces no se puede gobernar únicamente para un sector. Honduras tiene que gobernar para todos los hondureños y no solamente para uno de los sectores. Bueno, antes de que el presidenciable Mauricio Villeda revele las 2 secretarías de Estado. ¿Dijo 2 o 3? 2. 2 secretarías de Estado, en las que va a revelar a sus titulares antes de las elecciones del 24 de noviembre. Vemos imágenes de las concentraciones del Partido Liberal este fin de semana en algunos municipios de Ocotepeque e igual, fotografías y video de Ocotepeque y Lempira. Si las tenemos preparadas, antes de que revele los nombres de estas 2 secretarías, por favor. Esto es en Talanga. Eso es en Talanga. Esta es la concentración de Talanga el sábado anterior. Así es. Me dijeron 4,000 personas. Sí, la caravana fue impresionantemente larga, concurrida. Ese es el estrado antes de que llegáramos ahí en Talanga, cuando la gente estaba esperando que todavía la caravana fue tan larga que se tardó muchísimos minutos en llegar al lugar, pero eran cientos de carros, no sé si puedo calcular, pero habían muchísimos carros. Y estas son las fotografías en los departamentos Belén Gualcho. Este es de en Belén Ocotepeque Gualcho, y Lempira. Esto es en Belén Gualcho. Así es, Ocotepeque. Ocotepeque es la reunión que hubo ese día, en donde el alcalde me pidió que lográramos hacer algo por el analfabetismo. Imagínese usted, Belén Gualcho, mire usted la cantidad de personas que bajaba de la montaña, que nos fueron a esperar para llegar después a la reunión. Y esto es en San Marcos de Ocotepeque. San Marcos de Ocotepeque. Terminaron los actos y las personas que venían en la caravana no terminaban de llegar, Renato, porque era muy, muy, muy larga la caravana y realmente que era una sola carretera. Yo le voy a hacer una pregunta en función de lo que creo, y tengo derecho a creer, que el Partido Liberal se dividió en 2 partes después de junio de 2009. Esa es mi creencia. ¿Qué está sucediendo en el caso de los liberales en las últimas semanas, cuando estamos viendo concentraciones abarrotadas? Son liberales, son libres que regresan al partido, son nacionalistas que se inclinan por Villeda, pero algo ha de estar sucediendo mientras vemos estas imágenes, fotografías y video de las últimas concentraciones. Un impulso nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo define el presidenciable liberal Mauricio Villeda? Creo que hay madurez política. El hondureño está decidido al cambio. Nosotros queremos el cambio en este país y el hondureño sabe que no se puede seguir haciendo con las mismas personas. Se ha depositado la confianza, se ha depositado la esperanza en las planillas del Partido Liberal. Y eso implica responsabilidad, Renato, implica muchísima responsabilidad. Hay un descontento y no está dispuesta la gente a seguir pagando el precio político que hasta ahora. Es momento para que el presidenciable liberal revele cuáles son esas secretarías de Estado que él revelará
sus titulares, sus ministros, antes de que los hondureños lleguemos el 24 de noviembre a depositar nuestro voto? Ha habido muchísimos actos de corrupción en 2 secretarías de Estado fundamentalmente. Una de ellas es Soptravi. Las carreteras de Honduras están en pésimo estado. En la red primaria, solamente la carretera entre San Pedro Sula y Tegucigalpa ha logrado avanzar porque la cuenta del Milenio está supervisando las partes que ellos están financiando. La red secundaria está destruida y la red terciaria también está totalmente destruida. Ayer Eric Rodríguez me mostraba en esta reunión que tuvimos en San Andrés la cantidad de lodo por la carretera que él venía caminando, posiblemente 1,5 pies de lodo en esa carretera. Eso no lo entendemos, Renato, porque por cada galón de gasolina que pagamos hay por lo menos un 40% que son impuestos. Impuestos que debe ir al fondo vial para reparar las carreteras. Yo voy a revelar el nombre de quién va a ser el ministro de Soptravi. Esa es una Secretaría de Estado en donde no puede haber más corrupción en Honduras. Están destruidas las carreteras del país y queremos ahí una persona capaz y una persona honesta. Y vamos a tomar en cuenta a profesionales hondureños, ingenieros. Tenemos una magnífica comisión de ingeniería en este momento que hemos hecho obras aquí mismo en Tegucigalpa y en el resto del país, y voy a revelar su nombre. Esta misma comisión... ¿Será hombre por el género que manejó? Ministro, dijo. ¿Será hombre o mujer? Hombre o mujer. Quiero decirle que vamos a tener un cierre, igual que lo hicimos en la campaña interna, con obras de solidaridad. Y ahí vamos a ver también obras de infraestructura. Y la segunda Secretaría de Estado es la Secretaría de Salud. No podemos permitir que el derecho humano de la salud siga estando como está. Hay problemas serios en lo que es la salud del Estado. Falta de abastecimiento de medicinas, corrupción en las medicinas, obsolescencia en los hospitales, hospitales que se han rajado las paredes, que tienen las láminas podridas y que es una infamia lo que está ocurriendo. Es un segundo nombre que vamos a revelar. Al Partido Liberal le interesa la parte social, la seguridad social, el liberalismo social, y vamos a revelar esos 2 nombres con toda seguridad antes del 24 de noviembre, que es el día de las elecciones. Me interesa muchísimo, y lo repito aquí en su canal de televisión, lo que hizo el Banco de Occidente en la última licitación que como banco fiduciario logró para abastecer de medicinas a algunos de los hospitales de Honduras. Le ahorró 25